Y regresamos al tema del día, las denuncias que ha hecho el gobierno del presidente Abelardo de las Preyas sobre presunta corrupción en varios sectores en la administración anterior, la de Gustavo Petro. Luisa, revisemos ahora lo que dice ese libro en materia de Hacienda y Crédito Público y saludemos por favor a la persona que nos puede responder mejor que nadie frente a esas inquietudes que están en poder de los órganos de control. Pues mira, hay varias alertas, Marcela, que se ven en este libro de la verdad, como lo ha denominado este gobierno, y el actual ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, lo reduce en una frase: la caja en mínimos, la deuda en máximos. Una de las mayores preocupaciones para esta entidad es justamente que dicen que hay una deuda contratada a las tasas más altas de la historia, incluso eso ya está en manos de la Procuraduría, y hay varios casos, como ellos lo han denominado, que están incurriendo justamente en una presunta corrupción. Por eso nos acompaña a esta hora el exministro de Hacienda, Germán Ávila, quien estuvo a la cabeza de esta entidad por más de 2 años y quien nos puede responder sobre estas alertas que está elevando el actual gobierno. Gracias por acompañarnos en 6 AM. Buenos días. Buenos días, Luisa. Un saludo para toda la audiencia. Pues mire, sobre esta bomba de tiempo fiscal, como lo ha denominado el actual ministro, ¿usted qué puede responder? Dice que están contratando una deuda, las más altas de la historia, y que estamos justamente pagando todos los colombianos, que es un golpe silencioso al bolsillo por una tasa que se va a pagar después, pero a costo mucho mayor. Bueno, yo en primer lugar quiero manifestar en nombre también del gobierno saliente, del presidente Petro y de todo el equipo de gobierno, la inmensa preocupación que nos asiste dada la tragedia que se ha producido en el país. Estamos en un momento realmente complejo, que además de los altos impactos que ha tenido este terremoto, va a acumular una situación adicional que es el fenómeno del Niño, que se va a presentar en los próximos meses. Esta situación realmente es muy preocupante y por la misma razón enviamos un saludo muy especial a todas las familias damnificadas en toda la región que ha sido devastada por el terremoto y las futuras afectaciones en el norte del país, fundamentalmente con el fenómeno del Niño. Yo tuve la oportunidad de ser parte del equipo que realizó la reconstrucción del eje cafetero. Yo gerencié una de las zonas en las cuales se atendió el fenómeno del terremoto del año 99. Y por eso podemos decir que el problema aún está en un balance parcial de la magnitud de la problemática que se va a presentar. Se han estimado inicialmente que cerca de 30 billones de pesos van a ser necesarios para la reconstrucción de esta región y nosotros creemos que puede ser una cifra superior. Todavía falta una evaluación mucho más precisa de las afectaciones en las zonas urbanas y en las zonas rurales prácticamente todavía no se conoce la magnitud del daño, que en varias regiones está considerado como de altísimo impacto, sobre todo en el Chocó, en el Valle, en el Cauca. Hay zonas en el sector agrícola y en el sector rural altamente afectadas. Esta es una tragedia nacional y nosotros creemos que es el momento de hacer un gran acuerdo nacional para enfrentar los impactos de estos desastres. Y ese acuerdo nacional debe involucrar a toda la sociedad colombiana, como se hizo en el terremoto del eje cafetero, y enfrentarlo en medio de las dificultades que hoy se presentan y en las cuales yo creo que hay que ser un poco más serios en la presentación de las dificultades, un poco más serios en la evaluación, digamos, de los impactos que se van a tener y las problemáticas que recibe el actual gobierno. Tú me mencionabas el tema de la deuda neta, tú me mencionabas hace un momento el tema del endeudamiento. Y en esto se ha manejado una información demasiado parcial, demasiado precisa. La deuda neta del gobierno nacional central en el 2012
es decir, hace algo más de 14 años, era del 33.2% del Producto Interno Bruto. Esa deuda fue creciendo sostenidamente hasta el 61% en el año 2020. Es decir, no es un fenómeno que apareció en los últimos años. El tope del endeudamiento del Estado llegó en el momento de la pandemia al 61%, pero vino creciendo sostenidamente en los últimos 14 años. Pasamos del 33.2 al 61%. En el año 2025, la deuda neta como porcentaje del Producto Interno Bruto era del 58.5%. Y se espera que en el 2026 se cierre con el 57.9% del PIB. Es decir, es falso que se haya incrementado extraordinariamente la deuda pública en el gobierno del cambio. Al contrario, se estabilizó y se redujo como porcentaje del Producto Interno Bruto, manteniendo un crecimiento sostenido de la economía. Es cierto la expresión que he escuchado en algunos en el sentido de que para enfrentar estas coyunturas de endeudamiento que tiene el país desde el año 2020 en los niveles más elevados, se requiere un crecimiento económico sostenido de la economía. Sí, y eso ministro, hay que lograrlo en medio de las tragedias y en medio de las dificultades que se están presentando por el terremoto que se ha producido. Sí, Entonces, pero ministro, es que lo que dice el libro de la verdad en el caso 9, yo no estoy tan seguro de que se pueda calificar esto de un acto de corrupción. Es más bien una forma que ustedes tuvieron en el gobierno que algunos consideraron irresponsable, pero eso no es lo mismo que corrupción, de manejar la deuda pública de Colombia, cosa que incluso ha dicho también la Contraloría, que ha remitido una serie de hallazgos por lo que ellos denominan un posible detrimento patrimonial. Pero la pregunta es muy concreta y es un poco lo que está diciendo el reporte en ese punto de Hacienda y Crédito Público. ¿Por qué subieron las tasas de corto plazo a menos de un año por encima del 14%? Cosa que incluso el señor Cuellar reconoció con la frase con risa de no lo vuelvo a hacer. ¿Eso no es sobregirar y endeudar de manera exagerada al Estado colombiano, o sea, a los colombianos? Bueno, hay que tener en cuenta que la deuda pública tiene dos escenarios, la deuda interna y la deuda externa. Hay que valorar que la deuda externa tuvo una reducción significativa en el costo de la deuda interna y se llegó a promedios del 5.7% del costo del endeudamiento externo. Esto fue producto de un manejo de las operaciones de deuda externa, donde se diversificaron las monedas, donde entraron a participar nuevos mercados, y esto nos redujo de manera significativa el costo de la deuda externa. En materia de la deuda interna y la colocación de TES, hay que tener presente que hay un piso sobre el cual no es posible bajar la colocación de los títulos TES para financiar al gobierno. Y ese piso lo establece el Banco de la República con la tasa de referencia. Es demasiado difícil imaginarse que la tasa de referencia del Banco de la República esté en el 12% y que los títulos T se coloquen a una tasa inferior. Quien está presionando de manera significativa, lo hemos dicho en múltiples oportunidades, el costo de la deuda interna es el elevado crecimiento de la tasa de referencia del Banco de la República. Cuando realizamos un debate en los primeros meses de este año, en los cuales comentábamos cómo un crecimiento de 275 puntos de la tasa de referencia del Banco de la República iba a impactar el costo de la deuda interna, y hacíamos unos cálculos sobre qué tan grande iba a ser ese impacto. Ahí estaba la explicación de lo que sucede con el costo de la deuda interna. Por eso, intentar hacer comentarios y expresiones en las cuales se justifique o se explique el costo de la deuda interna como una simple decisión que toma Crédito Público o el Ministerio de Hacienda discrecionalmente, pues no es conveniente, no es razonable.
Sí, Quienes exministro. conocen el manejo de la deuda pública saben que esta opera a través de unos mecanismos de mercado. Claro. Y esos mecanismos de mercado no los define el gobierno. Los Y hay, define por el mercado supuesto, y un punto de referencia obligatorio, y de ahí una correlación perfectamente establecida entre la tasa de referencia del Banco de la República y el costo de la deuda interna. y hay, por supuesto, otras visiones de economistas que dicen lo contrario, pero bueno, eso ya llegará pues a definirlo otras entidades y otras autoridades. Hay sin duda en este libro de la verdad, hay otros casos hay una que... cosa, Sí, pero hay una permítame, cosa que yo quisiera le quiero preguntar de otro precisarte, tema importante, porque exministro, para avanzar. Es que quedó un tema ahí en entredicho que yo quiero también hacer referencia. Es el tema de la Contraloría. Efectivamente, lo que presenta, lo poco que he podido conocer y leer sobre el informe de el equipo de gobierno, en su libro de empalme, hacen referencia a un informe de la Contraloría. Y yo quiero referirme a ese informe de la Contraloría. Efectivamente, lo que se presenta en muchos apartes del libro son el ejercicio normal de la actividad de la Contraloría, Claro, que es hacer investigaciones, de hacer llamados de advertencia. Pero la misma Contraloría, y esto lo expliqué en su momento, a inicios de este año, evaluando las operaciones de manejo de deuda que ha hecho el gobierno, dice textualmente en el informe presentado en febrero de este año: la venta de TES en el mes de diciembre no implicó emisión de nueva deuda, a diferencia de la operación de enero del 26, que sí lo es. Se destaca que Colombia históricamente ha sido responsable con el pago de su deuda, incluyendo el actual gobierno. La inflexibilidad del presupuesto general de la nación oscila en un 93%. Pero señor exministro, permítanos ir por partes, porque es que usted entenderá que este es un tema muy técnico y si hacemos respuestas muy largas, pues es más difícil que los oyentes puedan entendernos. Por lo mismo es importante terminar estos dos párrafos cortos. La inflexibilidad del presupuesto general de la nación oscila en el 93%. Si el comportamiento de los ingresos y el recaudo no crece, las posibilidades de inversión social en los nuevos planes de desarrollo se van a ver comprometidas. Constatando que dichas operaciones cumplieron con los requisitos legales y que su finalidad fue contribuir a mitigar el riesgo de liquidez de la nación. Este es el concepto emitido por la misma Contraloría, en la cual evaluaron las operaciones de manejo de deuda que hicimos a finales del año pasado y principios de este año. Es decir, la Contraloría ya había hecho una revisión detallada de el manejo de la deuda y había emitido un concepto en el cual además destacaba cómo se pasó del 99.3% del PIB en el 2024 y se bajaba al 57.8% en el 2025. Ahora bien, la Contraloría ha emitido una solicitud de información adicional que tuvo en su momento una respuesta muy detallada por parte del Ministerio de Hacienda, donde se muestra la sostenibilidad fiscal, la reducción de la deuda y de los intereses, la gestión activa del perfil de la deuda, la reducción estructural del costo financiero y la menor carga de intereses. Eso fue detalladamente explicado a la Contraloría y seguramente lo que el nuevo ministro de Hacienda no ha revisado y no ha conocido son los informes de respuesta que hicimos en su momento oportunamente. Pues es el exministro de Hacienda, Germán Ávila. Queríamos escuchar su opinión a propósito de estas denuncias. Le agradecemos por su tiempo y que sean entonces los organismos de control quienes se pronuncien al final sobre la responsabilidad que pueda haber en esos hechos denunciados. Que tengan buen día. Bueno, les agradezco mucho y convoco al país a que tengamos un gran esfuerzo de un acuerdo nacional para enfrentar el tema del terremoto. Creo que la sociedad se ha expresado solidariamente de manera significativa. Yo quiero reconocer el esfuerzo de toda la militancia del gobierno anterior y de la militancia del Pacto Histórico en su esfuerzo por contribuir a atender la emergencia y decir que vamos a continuar en este esfuerzo planteando alternativas que permitan
que el manejo de esta emergencia se haga de manera adecuada, porque de no hacerlo, como lo conocimos en el eje cafetero, seguramente van a haber unos impactos sociales extremadamente grandes. La sociedad se reconstruye, el país se reconstruye, pero se reconstruye con las comunidades organizadas.